Entonces miramos que es selección natural, dice entre comillas, supervivencia del más apto, adaptación del más fuerte, adaptación a las condiciones del medio. Sí, entonces, mire que no es tan, la definición no es tan como le dicen las frases entre comillas, sino que es una mezcla de ellas. Entonces, una que me encontré me dice que es el mecanismo fundamental de la evolución, donde los individuos mejor adaptados a una determinada condición o situación sobreviven y transmiten esta característica a su descendencia. ¿Y cómo lo hacen? Entonces ahí vemos la molécula de ADN. Miramos cómo la molécula puede cambiar su genotipo para permitir al fenotipo eh, caracterizarse en las adaptaciones al medio y situaciones que le llevan a una especie a cambiar ciertas características. ¿Sí? Entonces miramos que en los cambios genéticos se ubica esa selección natural y esas adaptaciones. La selección natural puede ser de 3 clases. Entonces miramos ahí la primera, que se llama la selección estabilizadora o también se le llama negativa. Miramos una partecita ahí que coloqué, dice estabiliza, fija caracteres y frena el proceso de evolución. Es decir, que se detiene el proceso de adaptación. Es decir, el que produce cambios en los organismos, existe un pequeño grupo de individuos que presentan valores extremos del fenotipo. Estos tendrán una capacidad baja para transmitir sus genes a la descendencia. ¿Qué pasa en el transcurso del tiempo? Los individuos con valores extremos van desapareciendo. Ya vamos a ver el ejemplo, ahí lo ven en la imagen. En este caso, la selección natural ha actuado eliminando esos fenotipos que se alejan del promedio. ¿Sí? El promedio es donde los datos que más se repiten. Ha estabilizado caracteres y ha reducido la diversidad genética. Es decir, que no va a encontrarse variabilidad en esa especie. Entonces miramos ahí un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un venado, que es un ungulado, ¿sí? El ciervo macho compite por las hembras. Entonces ustedes miren que están las luchas con las cornamentas y todo eso. Entonces, ¿qué se podría pensar? ¿No? Que con el tiempo sobreviven los ejemplares más grandes. Y los ciervos, cada vez su descendencia se irían haciendo más grandes todavía. Pero ¿qué se han encontrado? ¿Qué se ha encontrado? Y más que todo se han encontrado en dibujos dejados por nuestros antepasados, ¿sí? Lo que se llaman pinturas rupestres. ¿Qué han demostrado esas pinturas? Y a través del tiempo, que los ciervos no han cambiado mucho durante todos esos años. ¿Sí? Se ha visto que los venados que son excesivamente grandes, ¿sí? Son demasiado ambiciosos, digámoslo así, de esa manera. ¿Sí? Y reúnen arenas de hembras muy numerosas. Pero a la vez, ¿qué pasa con eso? Traen más competidores. Y como resultado, emplean más tiempo en luchar que en aparearse. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los venados que son de tamaño mediano y suelen meterse en ese harén y pueden reproducirse. Mientras el venado más enorme está luchando. Entonces, al luchar, usted sabe que hay muchas hembras y en ese momento se distraen y en ese momento es donde el ciervo, el ciervo común, de común tamaño, aprovecha para aparearse. Esa es la selección estabilizadora en donde no habrían tantos cambios notables o no habría cambios notables de generación en generación. La siguiente se llama selección orientadora o también se llama direccional. ¿Sí? ¿Qué pasa con ella?
Se produce cuando hay un amplio rango de valores para un determinado rango fenotípico. ¿Qué pasa? Eso es por consecuencia de cambios en el ambiente. Individuos de una zona del rango de valores tienen alta eficacia biológica, pero ese rango tiene que ver con el cambio de ambiente. Con el tiempo, el resto de fenotipos tiende a desaparecer, es decir, los pocos que no pudieron adaptarse a ese cambio del ambiente desaparecen. ¿Sí? En este caso, sí ha habido una evolución. Es fundamental que antes que haya amplia diversidad genética para ese tipo de evolución. Entonces miramos ahí una polilla, ¿sí? ¿Qué pasa con esta polilla de nombre científico Bistum betularia? ¿Sí? Se dice que antes de la revolución industrial solo se observaban polillas con alas de colores claros en los árboles, porque los árboles tenían colores claros. ¿Sí? Pero con la contaminación provocada por las industrias, por la quema de carbón, ¿sí? Los árboles fueron tomando otro color y en sí las polillas también. ¿Sí? Es decir, que las polillas que tenían alas oscuras se volvieron prevalentes. ¿Sí? Entonces no se podían identificar las polillas que estaban oscuras en el tronco oscuro y sí se podían identificar las de otro color. Entonces, ¿quiénes prevalecieron? Las polillas de alas oscuras. La limpieza de los bosques a mediados del siglo XX causó la reversión de la frecuencia de las polillas, es decir, de claras a oscuras, a valores preindustriales. Entonces tenemos aquí en cuenta que el cambio del ambiente me permite una selección que se llama la selección orientada o direccional. Y la tercera se llama la selección disruptiva o desorganizadora. Se da cuando los valores de alta eficacia biológica se encuentran en los valores extremos con un rasgo fenotípico, es decir, en especies de menor prevalencia y en especies de mayor prevalencia. Es decir, las que están en la mitad no van a poder adaptarse o van a extinguirse. Esto desciende a cero en la zona intermedia, los genotipos con estos rasgos acabarán desapareciendo. Ya, entonces, los del medio. Como resultado final, ¿sí? Produce una ruptura de dos poblaciones diferenciadas. Una que está por debajo del promedio y otra que está por encima del promedio. Y puede llevar a algo que se llama, ahí está en letricas amarillas después de la flecha, se llama especiación. ¿Sí? ¿Y la especiación qué es? Es la aparición de diferencias entre dos especies próximas que motiva su separación definitiva. Es decir, que provienen de una misma especie, pero los rasgos ambientales o rasgos determinados que los hacen separar, ¿sí? Para poder adaptarse, ¿sí? Tanto se separan unos de otros del bajo promedio y del alto promedio que tienden a hacer otro tipo de especies. Dentro de esta especiación hay algo que se llama especiación alotrópica. El aislamiento geográfico es uno de los principales, ¿sí? Consecuentes de la especiación. La primera etapa de este proceso, ¿sí? Es el aislamiento geográfico. En mecanismos aislantes de reproducción puede ser la separación geográfica, los rituales de cortejo, variaciones estacionales y temporales, y la esterilidad de híbridos. Entre esos, pues conocen entre el asno y la yegua, que es la mula, ¿no? Ese es el ejemplo, ahí está un ejemplo, está el desove, están los salmones, miren el color rojo, ¿sí? Cuando se presentan el desove, ¿sí? La hembra pone los huevos, los machos se acercan donde están los huevos y libera su esperma, ¿sí? Los que logran hacerlo. Por un lado, son los machos más grandes. Y si se acerca alguno otro, ¿sí? Van luchando por ese territorio. ¿Sí? Y por otro lado, los más pequeños,
logran desovar, logran su cometido porque se ocultan. Entonces no los perciben a los más pequeños. ¿Quiénes son los que no van a poder? Son los salmones de tamaño mediano. Entonces ahí esos de tamaño mediano van a tener que desaparecer. El otro, donde vemos ahí el insecto de color verde en una hoja verde, ¿sí? Es para el camuflaje. Los individuos verdes se camuflan bien en hojas vivas, que son las verdes. Y los de color pardo en hojas muertas, porque la hoja cuando muerde pierde su color y se convierte y se toman una coloración café, donde puede adaptarse. Los que son intermedios, los colores entre esos dos, no van a poder camuflarse. Entonces tienden a tener menor eficacia biológica. Viene algo interesante, algo que también lo explicaba Darwin en su teoría, algo que se llama selección sexual. Y entre esos juega un papel importante los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Se da que determinadas características, ¿sí?, en una especie son sexualmente atractivas, aunque carezcan de otro significado. ¿Qué quiere decir? Que en algunas, por ejemplo, en algunas especies de aves, los machos pueden hinchar sus cuellos a medida extraordinaria, lo cual resulta atractivo para las hembras. ¿Qué pasa con esto? Darwin concluye que si bien la selección natural razonable guía el curso de la evolución, la selección sexual influye su curso, aunque no parezca existir ninguna razón evidente. ¿Ya? Entonces, ahí vemos unos ejemplos de esta selección sexual. Miramos en el pavo real, miramos que ese es un león, no es una leona. ¿Por qué razón? Porque hay una característica sexual secundaria, ¿no? Está la melena. ¿Sí? Vemos en esa nadita que se llama Maratus volans, ¿sí? Esa nadita la que salta, mire, ahí está el macho, ¿sí?, haciendo su ritual. Y tenemos a un ave del paraíso, que se llama Soberbia de Volgetop, haciendo, mire, que es la diferencia de la hembra. La hembra es de color café y el macho tiene sus colores vistosos. Y ahí les dejo la imagen de la pareja. ¿Será que nosotros ocurre algo parecido? Ahí les dejo la inquietud, ¿sí? ¿Será que yo tengo una melena o colores vistosos o danzo mejor, por eso es que me hacen caso? Entonces, mire que hay una situación biológica ahí entre la atracción entre nosotros los seres humanos. Por último, ahí les dejo unos ejemplos de selección natural, ¿sí? Ahí los pueden ver, por ejemplo, el camuflaje de los saltamontes, el cambio de color de un camaleón. Mire el del hombre, el proceso de clonación, ¿sí? Constantemente en desarrollo, pero ya probado en los hechos, potencialmente podría inferir con la selección natural. Sí, eso es algo controversial y algo que data de lo científico y lo moral. Miramos los chitas, que son los guepardos, de las que han sobrevivido las más rápidas, ¿sí? El guepardo, sí, son los más rápidos en terrestres, los seres vivos terrestres más rápidos. Hay otros ejemplos, mire la danza de meneo de las abejas, la evolución del hombre en diferentes especies, denominados homínidos, eso ya lo veremos en la próxima temática. Capacidad de los seres para aprender a hablar, de los seres humanos para aprender a amar. Las serpientes reino venenosas que se mimetizan con las víboras de coral venenosas, ¿sí? Por el color, por los colores. Pero uno sí puede diferenciar, ya conociéndolas, uno puede diferenciar una de otra. Los rituales de cortejo de las aves que ya habíamos visto. Esto es con relación a la selección natural y espero que les haya servido para mejor comprensión de lo que ustedes tienen en el blog.